Hay una fuerza que no necesita elevar la voz para cambiar una habitación. No discute, no empuja, no se anuncia. Solo entra y todo empieza a colocarse en su sitio. Esa es la clase de poder que casi nadie reconoce al principio, porque el mundo nos enseñó a confundir autoridad con ruido, insistencia con firmeza y fuerza con tensión. Pero la vida no siempre responde a quien más presiona. A veces responde a quien deja de temblar por dentro. Tal vez tú también conoces ese cansancio especial de marzo. No es derrota abierta, es una incomodidad persistente. Esa sensación de que el año ya avanzó, de que ya hiciste bastante, de que ya hablaste, ya insististe, ya pensaste demasiado. Y sin embargo todo sigue igual, como si algo no terminara de acomodarse. ¿Y si no te faltara esfuerzo? ¿Y si lo único que faltara fuera una postura distinta? Florence Scovel Shinn enseñó que el verdadero cambio no empieza cuando el mundo finalmente coopera. Empieza cuando el ser humano deja de negociar interiormente con el miedo. Hoy vas a conocer a Verónica, una mujer que no rompió su estancamiento peleando, ni exigiendo, ni dando explicaciones brillantes. Lo rompió de la forma más extraña y más poderosa, callando por dentro lo que la debilitaba, ocupando su lugar en silencio y dejando que la vida hiciera el resto. Verónica tenía 39 años y trabajaba como coordinadora administrativa en una firma pequeña de diseño arquitectónico en Chicago. Era excelente en lo que hacía. Ordenaba presupuestos, hablaba con proveedores, resolvía retrasos, veía errores antes de que explotaran. Sabía sostener el esqueleto invisible de la oficina. El problema era que todos se habían acostumbrado a que ella sostuviera sin reclamar. Desde enero, el dueño de la firma venía insinuando que abrirían un nuevo cargo, directora de operaciones. Más salario, más autoridad real y una participación directa en las decisiones. Verónica, por experiencia y capacidad, era la persona natural para asumirlo. Pero el anuncio no se concretaba. Cada semana parecía cerca y al mismo tiempo más lejos. «Estamos ajustando detalles», decían. «Todavía lo estamos evaluando», repetían. Marzo volvió esa espera más áspera. En la oficina el ritmo era caótico. Un proyecto residencial se había retrasado por permisos. Un proveedor cambió precios a último momento. Un cliente empezó a llamar irritado. Verónica resolvía cada incendio con la misma precisión de siempre, pero por dentro algo se iba desgastando. Ella veía el trabajo, veía su valor, veía la necesidad evidente de que alguien tomara el mando operativo. Y aún así, nadie lo nombraba con claridad. No ayudaba que Marcelo, uno de los gerentes de proyecto, hablara como si él fuera el futuro natural de la firma. No lo decía frontalmente, pero dejaba frases como quien tira anzuelos al agua. Al final, lo importante es que el liderazgo sea visible, dijo una tarde, mirando de reojo a Verónica. Hay gente que resuelve mucho, sí, pero dirigir es otra cosa. La frase no era un ataque abierto, era peor. Era el tipo de comentario que se mete en el pecho y empieza a trabajar solo. Verónica sonrió, siguió escribiendo, siguió resolviendo. Pero en el viaje de regreso a casa, la oración que se le repetía en la cabeza no fue elegante. Fue esta: tal vez tienen razón, tal vez yo solo sirvo para sostener desde atrás. Esa idea no había nacido ese día, venía de mucho antes. Creció en una casa donde la paz dependía de no incomodar. Su madre era generosa y agotada, su padre trabajador, pero de carácter impredecible. Verónica aprendió temprano que ser útil te daba lugar, pero ocupar demasiado espacio podía traer tensión. Así se volvió competente, responsable, impecable y silenciosamente pequeña. Por eso, cada vez que pensaba en el nuevo cargo, no solo deseaba ascender. También sentía culpa, como si querer más claridad, más reconocimiento y más autoridad fuera una forma de deslealtad.
Entonces compensaba, trabajaba más, explicaba más, se ofrecía más, como si pudiera ganar su lugar demostrando una y otra vez que no era una amenaza para nadie. El resultado fue el opuesto. Empezó a hablar demasiado, a justificar sus decisiones antes de tomarlas, a enviar correos larguísimos explicando cosas simples, a responder con exceso de amabilidad incluso cuando la estaban desplazando. Marcelo interrumpía en reuniones y ella, en vez de cortar, se apresuraba a probar su punto con 3 datos, 4 anexos y 2 disculpas implícitas. No levantaba la voz, pero sí se encogía, y la gente, sin maldad consciente, respondía a eso. Una noche llegó a casa con el cuerpo duro, dejó las llaves sobre la mesa, se quitó los zapatos y vio los platos del desayuno todavía en el fregadero. El departamento estaba limpio, pero ella no, se sentía revuelta. En el espejo del pasillo vio su rostro cansado y pensó, sin adornos: estoy desapareciendo mientras hago todo. El viernes hubo una reunión importante con un cliente nuevo. Verónica había preparado el cronograma, detectado el error central del presupuesto y propuesto una solución ordenada. Al comenzar la reunión, Marcelo tomó la palabra y presentó gran parte del esquema como si fuera suyo. Nadie dijo nada, ella tampoco. Sintió un calor seco en la cara, luego frío en las manos. Durante un segundo quiso interrumpir, señalar el correo, aclarar la autoría, corregir la escena. Pero no lo hizo. Tampoco por nobleza. No lo hizo porque algo en ella dudó de su propio derecho a ocupar ese espacio. Esa tarde, ya casi de noche, caminó hasta una pequeña floristería de barrio que abría hasta tarde. A veces iba solo para ver color después de la oficina. La atendía una mujer brasileña llamada Estela, de pelo gris y ojos tranquilos. Verónica eligió unas ramas de eucalipto sin pensar demasiado. Estela la miró y mientras envolvía el ramo dijo en voz baja: «Você está tentando existir pelo esforço». Verónica levantó la vista, sorprendida. «¿Cómo?» Estela no explicó demasiado. Cuando a alma non ocupa o lugar dela, ela traballa dobrado, mas continúa pequena por dentro. La frase cayó exactamente donde dolía. Verónica pagó, salió con el ramo en la mano y caminó bajo el viento frío, sintiendo que algo se había rasgado por dentro. No era llanto todavía, era una verdad abriéndose paso. No estaba cansada solo de trabajar, estaba cansada de sostener su valor con ansiedad. Y esa noche, sentada en la cocina con la luz tenue y el silencio alrededor, lo admitió por primera vez sin defensa. No sabía cómo ocupar su lugar sin pedir permiso. Al día siguiente, sábado, Verónica amaneció con una pesadez extraña, como si hubiera corrido en sueños. No puso música, no abrió el correo, preparó café y se quedó mirando el vapor subir de la taza hasta que el teléfono vibró. Era un mensaje de Estela: «Si quieres, ven a la tienda antes de abrir. Tengo algo para você». Verónica fue. La floristería olía a tierra húmeda, tallos recién cortados y madera vieja. Estela estaba acomodando cubos de agua con lirios y rosas pálidas. Sobre el mostrador había un libro pequeño, gastado, Florence Scovel Shinn. «Llévatelo», dijo Estela. «Você não precisa de mais estrategia, precisa de posición». Verónica se sentó en un banquito al fondo y empezó a leer. Florence hablaba del poder de la palabra, sí, pero también de la importancia de asumir internamente lo que se reclama afuera, no desde arrogancia, sino desde reconocimiento. Lo que le atravesó fue una idea muy simple. Cuando una persona se ve a sí misma como secundaria, el mundo la acomoda en segundo plano, con una obediencia brutal. Verónica cerró el libro y respiró hondo. Eso era lo que estaba pasando. No era solo Marcelo, no era solo la firma, no era solo un cargo demorado, era su propia postura invisible. Había tratado de ganarse su lugar, demostrando que no era amenaza, que no era demasiado, que no era incómoda. Y al hacerlo, había enseñado a todos cómo tratarla. Estela siguió cortando tallos con tijeras plateadas.
Poder silencioso não é fraqueza, dijo. É quando você para de implorar por reconhecimento y comienza a existir inteira. Verónica la escuchó sin moverse. Entonces empezaron a unirse piezas antiguas, su manera de hablar en exceso, su impulso de explicar demasiado, su necesidad de mostrar 3 veces más para merecer una sola vez, su miedo a parecer mandona. Todo eso tenía una raíz común. Seguía viviendo como la niña que necesitaba ser útil para tener derecho a quedarse. Pero una directora no ocupa espacio por agotamiento. Lo ocupa por identidad. No tiene que pelear cada centímetro si por dentro ya se ha reconocido en su lugar. Florence no decía, convence al mundo. Decía en esencia, ordénate por dentro y deja que la forma externa siga. Verónica comprendió que había estado buscando una confirmación externa para darse permiso interno, y ese orden estaba invertido. No tenía que salir a confrontar a Marcelo, no tenía que escribir un discurso perfecto, no tenía que dar un golpe teatral sobre la mesa. Esa era justo la trampa de marzo. Creer que, porque todo está tenso, el avance tiene que parecer batalla. Pero no, lo que se requería era más fino y más difícil. Dejar de temblar por dentro. Estela le acercó una peonía todavía cerrada. Olha isso, parece nada ainda, mas já sabe o que é, não pede licença para abrir. Verónica miró la flor entre sus dedos, todavía recogida, todavía contenida, y sin embargo, completamente en su naturaleza. Sintió una mezcla de vergüenza y alivio. Había pasado años intentando ser impecable, necesaria, conveniente. Ahora entendía que eso no bastaba. Lo que faltaba era presencia entera, el tipo de presencia que no necesita anunciarse porque ya no está negociando consigo misma. La enseñanza no fue ruidosa, fue limpia. El mundo estaba respondiendo a su acomodación interior. Si ella se reconocía lateral, sería lateralizada. Si se reconocía central, el entorno tendría que reorganizarse. No con pelea, con ley, y allí, en el aroma húmedo de la floristería, supo lo que tenía que hacer. No una acción hacia afuera primero, una corrección hacia adentro, una renuncia definitiva al hábito de disminuirse. Esa noche, al volver a casa, Verónica no prendió la televisión ni abrió la laptop. Puso el libro sobre la mesa, dejó la peonía en un vaso con agua y se quedó de pie frente a la ventana. La ciudad estaba gris y encendida. Abajo, los autos iban y venían sin saber nada de su momento interior. Respiró lento, aflojó los hombros, enderezó la espalda, y cuando habló, su voz no sonó grande, sonó verdadera. Yo ocupo mi lugar en paz. No me disminuyo para ser aceptada. La autoridad que me corresponde vive en mí ahora. Se quedó quieta. Dejó que la frase bajara al cuerpo. Luego la dijo en portugués, como si sellara la comprensión con el ritmo de Estela. Eu ocupo o meu lugar em paz. Eu não me diminuo para ser aceita. A autoridade que me corresponde vive em mim agora. No hubo lágrimas. No hubo temblor. Solo una quietud nueva, como cuando una habitación deja de estar torcida y nadie necesita explicarlo. El lunes, Verónica llegó a la oficina 10 minutos antes de lo habitual, no para trabajar más, para entrar distinta. Se sentó en su escritorio, revisó la agenda y por primera vez en meses no escribió un correo lleno de explicaciones. Redactó mensajes breves, claros, con autoridad tranquila. Cuando un proveedor intentó mover una fecha sin razón sólida, ella respondió con una sola línea precisa, sin disculpas, sin adornos. A media mañana hubo otra reunión. Marcelo empezó a hablar encima de ella como siempre, pero esta vez Verónica no corrió a justificarse ni esperó una pausa perfecta. Entró con una frase clara, dicha sin tensión. Voy a corregir ese punto. El cronograma operativo lo diseñé yo y esta es la secuencia real. No sonó agresiva, justa. La sala se acomodó alrededor de esa firmeza como si hubiera estado esperando exactamente ese tono. Nadie discutió.
Marcelo calló un segundo. El cliente hizo una pregunta directamente a Verónica, y ella respondió sin apuro, sin exceso, sin encogerse. Eso fue todo. No hubo enfrentamiento, no hubo escena, pero algo había cambiado y ya no podía deshacerse. El martes, el dueño de la firma le pidió pasar a su oficina. Verónica entró con el pulso sereno. Él fue directo. «He estado observando cómo sostienes la operación», dijo, «y también lo de ayer. Creo que hemos retrasado una decisión obvia. Quiero ofrecerte formalmente la dirección de operaciones a partir del próximo mes». Verónica lo escuchó sin el viejo impulso de sorprenderse demasiado o de desviar el mérito. Solo sostuvo la mirada y dijo, «La acepto». Al salir de la oficina no sintió euforia desordenada, sintió reconocimiento, como si lo externo solo estuviera siguiendo una orden emitida en silencio la noche anterior. Ese mismo jueves, otro detalle terminó de confirmarlo. Un cliente con el que había habido roces pidió expresamente tratar futuros ajustes con ella, porque contigo todo se vuelve claro. Cuando volvió a casa, la peonía que Estela le había dado estaba abierta por completo. Verónica la miró y sonrió. No porque la flor fuera una señal mágica, sino porque entendió la precisión de la lección. Nada tuvo que ser forzado. Solo hubo un momento en el que dejó de reducirse, y a partir de ahí lo demás encontró su sitio. Si esta historia despertó algo en ti, tal vez ya sabes cuál es tu verdadero cansancio. No el cansancio del trabajo, no el de los pendientes, el cansancio de sostener tu valor con ansiedad, de intentar merecer desde el esfuerzo lo que ya te corresponde por identidad. El poder silencioso no grita, no necesita aplastar a nadie ni anunciarse con trompetas. Solo deja de dudar de su propio lugar. Y cuando eso ocurre, el mundo empieza a reorganizarse con una obediencia que parece misteriosa, pero no lo es. Es ley. Pregúntate hoy, con honestidad, ¿dónde te has estado disminuyendo para ser aceptado? ¿Dónde hablas de más, explicas de más, trabajas de más, solo para no ocupar tu sitio con calma? Corrige eso primero, respira, enderézate y reclama por dentro lo que ya no quieres seguir postergando. Si quieres caminar este proceso conmigo, continúa en Shin Sabedoria Divina. Suscríbete y entra más hondo en esta temporada 3. Porque a veces la puerta no estaba cerrada, solo estaba esperando que tú entraras entero.